Cuando hablamos de técnicas de cierre, la realidad es que si uno va a una librería, va a encontrar uno estantes llenos ahí de libros que hablan de técnicas de cierre. ¿Cuál es el problema con todos estos libros o artículos que han escrito sobre las técnicas de cierre? El problema que tenemos nosotros los inmobiliarios es que casi nada de lo que está en esos libros aplica a nuestro trabajo. Y no aplica por una razón. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, estoy seguro que algunos ni nacían y otros eran niños, cuando existían aquellos famosos vendedores de la biblioteca, perdón, de la Enciclopedia Británica. ¿Recuerdan? Que todo el mundo le tenía miedo a los vendedores de la Enciclopedia Británica, porque llegaban a tu casa, tocaban, y si la de malas tu mamá les abría la puerta, en el momento que la cerrara es porque ya había comprado la enciclopedia. A lo mejor las personas ni hijos tenían, pero ya habían comprado la enciclopedia para algún día que los tuvieran. Muchísimas personas tenían esa famosa enciclopedia británica y muy pocos la llegaron a usar en algún momento. Pero ¿por qué se vendía tanto la enciclopedia británica? Pues era porque en esa época el vendedor basaba su éxito en un discurso dirigido a sorprender al comprador y guiarlo de tal manera que para cuando el comprador o el cliente reaccionaba, ya había firmado, ya había hecho la compra. Entonces, si ustedes observan, la mayoría de esos libros sobre técnicas de venta están basados en este tipo de estrategias, donde tú mareas o te avientas una presentación de tal forma de obtener una firma o levantar un pedido de tu cliente. Y cuando levantas ese pedido, cállate y vete, te decía el instructor, porque ya lograste tu cometido, que era vender. Sin embargo, cuando trasladamos eso al medio inmobiliario, ¿qué es lo que pasa aquí tan comúnmente? Pues que tenemos clientes a los que llevamos a ver una propiedad y el cliente, oh, yo quiero la casa, por favor, ya no se la ofrezcan a nadie más, yo la quiero. Y juran y perjuran y no, sí la quiero. Y al día siguiente, cuando les hablas, ya no te toman la llamada. Cambiaron completamente de parecer. O simple y sencillamente dicen, ya lo he pensado mejor, queremos ver otras opciones. O 3 días después te contestan y te dicen que ya compraron por otro lado. ¿Por qué no funcionan esas técnicas? Bueno, hay una explicación. Porque la diferencia entre comprar una enciclopedia británica o aún comprar una botella de agua como esto, radica en el hecho de que el impacto que esa compra tiene en nuestra economía nunca es equiparable al impacto que tiene la compra de un bien raíz. Y como si eso fuera poco, el impacto emocional que llega a tener la compra de un bien raíz no se compara con el impacto emocional que pueda llegar a tener cualquier otra adquisición que hagamos. Eso hace que durante el proceso de comercialización, desde que muestras el inmueble hasta que recibes una oferta, tanto el cliente como el asesor inmobiliario estamos nadando en un mar de incertidumbre todo el tiempo con el temor de que la operación se caiga. Es más, el día que llegamos a la notaría, todavía llegamos con un alto grado de estrés y de nervios de que algo pueda pasar ahí. En el momento que vemos que firmaron, hay un descanso en nuestra alma porque en ese momento sentimos que por fin se realizó la venta. Pero mientras en lo que se hacían los trámites y todo esto, fueron 30 o más días de puro estrés, de pura incertidumbre. Entonces, miren, aunque no existen, porque no existen, recetas mágicas de cómo
vender más o de cómo cerrar más. Sí existen metodologías, sí existen procedimientos que nos ayudan a incrementar el margen de probabilidad positiva de que la venta se realice. Y entonces mi objetivo con la plática del día de hoy es explicarles a ustedes cómo funciona este mecanismo de la compra inmobiliaria, de tal manera que si ustedes lo entienden y lo aplican y corrigen algunas cosas que probablemente estén haciendo mal, entonces la posibilidad del cierre positivo se va a incrementar. Pero bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla, permítanme. ¿La alcanzan a ver ahí? Muy bien. Miren, hay una frase que a mí me gusta mucho. La dijo uno de mis deportistas favoritos, que es Michael Jordan. Y él dijo lo siguiente: Salvador, ¿nos ayudas, por favor, Salvador Hernández? ¿Alcanzas ahí a leer? Tu micrófono está apagado. No, sigue apagado el micrófono. Ahí está ya. Ahora, ok. Muy buenas tardes, los saludos desde Acapulco, Guerrero. Mi nombre es Salvador Hernández Albarrán, de Inmobiliarios Profesionales de Guerrero. Saludos, Salvador. Adelante. ¿En qué quieres que exponga? Si me ayudas a leer lo que dice ahí la diapositiva. Todo se resume en una sentencia muy sencilla. Existen buenas y malas maneras de hacer las cosas. Usted puede practicar el tiro 8 horas diarias, pero si la técnica es errónea, solo se convertirá en un individuo que es bueno para tirar mal, dicho por Michael Jordan. Gracias, Salvador. Y esta frase es lapidaria. Dice, hay una sentencia muy sencilla. Dice, todo es muy sencillo. Tú puedes practicar todos los días el tiro al aro, pero si tu técnica no es la correcta, al final de cuentas, toda esa práctica solo te va a servir para que te conviertas en alguien que es muy bueno haciendo malas cosas. Y eso es algo que a muchos inmobiliarios no sucede. Presumimos que tenemos 10, que tenemos 20, que tenemos 30 años, pero muy probablemente sean 10, 20 o 30 años de hacer mal las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la técnica correcta, entonces difícilmente podemos convertirnos en alguien que pueda estar repitiendo constantemente los procesos o procedimientos de éxito. Muy bien, entonces, lo primero que yo tengo que entender, y esto es importantísimo en la venta inmobiliaria, existe una relación entre la captación y la colocación o el llamado cierre de venta. Si la captación no está bien hecha, desde ahí las posibilidades del cierre de venta se reducen. Por lo tanto, yo debo de tener una técnica o un conocimiento muy bueno sobre el procedimiento de captación. No se trata solamente de que el propietario me diga, sí, Ramiro, véndeme la casa. Y entonces yo ya salgo y empiezo a poner anuncios y todo eso. No, eso no es captar. Eso no es captar. Captar significa que yo debo de asegurarme que la casa no tenga problemas legales que puedan impedir su venta. O sea, una casa o un inmueble sí puede tener problemas legales, pero yo tengo que asegurarme que esos problemas se puedan resolver durante el proceso de comercialización. Yo tengo que asegurarme que la casa está en un valor competitivo. Yo tengo que asegurarme que la casa reúne todos los requisitos para poder convertirse en un producto comercializable. Después de eso, entonces yo ya podré poner todos mis esfuerzos justamente en comercializarlo. Ese es el problema cuando nosotros en este negocio hacemos operaciones compartidas. Yo puedo
promover el inventario de un colega, pero si ese colega no lo tiene bien captado, entonces desde ahí yo estoy reduciendo las probabilidades de éxito para mi cierre de venta. Entonces es importantísimo, ya sea que tú lo captaste o que trabajas con inventario de alguna otra oficina, que te asegures que la propiedad está captada correctamente, porque existe una relación, es inseparable la buena captación con la buena colocación. Entonces, esto es importantísimo. Ahora bien, para entender este procedimiento y porque el tiempo es cortito, yo lo dividí los factores que me permiten o no me permiten el cierre de venta en dos. Uno que le llamo factores objetivos. ¿Qué son los factores objetivos? Son aquellos que se pueden cuantificar y que se pueden medir. Por lo tanto, se facilita su detección. Resultan evidentes, aunque no siempre nos damos cuenta de que ahí está el problema. Pero por otro lado están también los factores subjetivos. ¿Qué son los factores subjetivos? Los factores subjetivos son aquellos que tienen una relación con la naturaleza humana y por tanto no son tan fáciles de detectar. Los podemos trabajar y yo tengo que ir preparando el ambiente para que esa naturaleza humana funcione a mi favor y no en contra mía. Pero estos dos elementos son los que yo tengo que tener en cuenta. Ahora, empecemos hablando de los factores objetivos. Dentro de los factores objetivos, yo me voy a enfocar en dos solamente. El primero de ellos es el precio del inmueble, como un obstáculo para el cierre. Y el segundo, las características del inmueble, como un obstáculo para el cierre. Entonces, empecemos con el primero. El precio del inmueble no es el adecuado. Ramiro, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Con todo gusto, amigo, claro. Factores objetivos. El precio del inmueble no era el adecuado. El valor de promoción de un inmueble siempre tiene que estar sustentado en un análisis y no en la percepción del corredor o del propietario. Sin un análisis de por medio, no se le puede demostrar a un prospecto comprador la validez del precio. Exacto, gracias, Ramiro. Esto, de verdad, miren, muchas veces el primer error que comete el asesor inmobiliario es que para establecer el precio del inmueble le pregunta al propietario en cuánto lo quiere vender. Y el que pone el precio es el propietario. Desde ahí estamos mal, estamos renunciando a nuestra labor de asesoría y nos estamos convirtiendo directamente en unos vendedores a los cuales nos tienen que dar los elementos. Pero si yo soy un asesor inmobiliario, yo tengo que empezar bajo esta premisa. El valor o el precio del inmueble, mejor dicho, el precio del inmueble no lo puede dar el propietario. Es más, a lo mejor ni yo como asesor soy al que le corresponde dar el precio. ¿Por qué? Porque el precio del inmueble debe de sustentarse en un análisis. ¿En qué consiste ese análisis? Miren, todos los elementos que se comercializan, sean lo que sean, tienen algo que se llama precio y algo que se llama valor. Hablemos en primer lugar del precio. El precio es la cantidad de dinero que la sociedad o los individuos deben asumir a cambio de un bien o de un servicio. ¿De dónde sale el precio? El precio sale del análisis de lo que cuesta elaborar el bien o de lo que cuesta el diseño del servicio, más un margen de utilidad que se le otorga. Hablando de los bienes raíces, el precio de un bien raíz sale de lo que cuestan los materiales con que fue hecho, los ladrillos, el acero, todo esto. Y a eso se le suma el terreno donde fue construido el inmueble. Y a eso se le suma
todos los elementos adicionales que se le pueden haber instalado, como aires acondicionados, como cierto tipo de acabados, etcétera. La suma de estos tres elementos nos da algo que se llama valor físico. Y a ese valor físico se le agrega el margen de ganancia que se le quiera dar al bien. La cuestión está que cuando yo no tengo los elementos adecuados para determinar ese valor físico, yo corro el siguiente riesgo. Si yo le doy un precio bajo a mi inmueble, pues es muy probable que se venda rápido. El problema es que vamos a provocar una pérdida de dinero para el propietario. O yo lo puedo sacar al mercado en un precio alto. El problema es que entonces lo que voy a provocar es una pérdida de oportunidades, porque el mismo mercado va a empezar a desechar ese bien como una opción. ¿Por qué? Porque lo van a comparar con otros bienes similares al que nosotros estamos ofreciendo y de esa manera ellos van a determinar si está por arriba o por abajo. Y recuerden, el precio es la cantidad de dinero que la sociedad debe de asumir. O sea, es lo que me toca pagar por algo. Sin embargo, ligado al precio hay otro concepto, que es el concepto de valor. Y este es importantísimo también entenderlo. El valor es lo que la sociedad está dispuesta a dar o los clientes están dispuestos a dar a cambio de un bien o de un servicio. ¿Se fijan? El concepto de precio decía lo que el cliente está dispuesto a asumir. O sea, esto me toca pagar. Mientras que en el concepto de valor, el cliente está dispuesto a dar. O sea, no es lo que me toca pagar, es lo que yo quiero pagar por ese bien. Y entonces, hablando de valor, sucede lo siguiente. El valor, independientemente del precio que un bien tenga, como el valor es algo que el cliente está dispuesto a dar a cambio, entonces tiene que ver con la estima que el cliente tenga hacia ese bien, el deseo que tenga hacia ese bien, qué tanto lo desea, de tal manera que cuando el deseo de un cliente es pobre, o sea, tiene poco aprecio por ese bien o por ese servicio, entonces el objeto nos va a parecer caro. Pero cuando el cliente desarrolla aprecio por el objeto o por el servicio, o sea, tiene un alto aprecio por él, entonces le parece barato. Y es aquí donde nosotros podemos entender por qué a veces cuando le ofrecemos nuestro servicio al cliente y nos pregunta, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar? El 5%, el 6% o lo que sea que se cobra en nuestra plaza. De repente el cliente dice, ay, no, está muy caro. Aquí el cliente lo que me está diciendo, tu presentación de servicios estuvo muy pobre. No lograste que yo desarrollara aprecio por lo que me estás ofreciendo. Por eso me parece caro. No me enamoré de ese bien. Entonces es muy importante que el asesor inmobiliario aprenda a desarrollar un buen speech de venta, no solamente para vender sus servicios, sino también para vender el inmueble. Cuando yo le ofrezco un inmueble a un cliente, yo tengo que saber explotar las cualidades de ese cliente y transformarlas en beneficios. ¿Para qué? Para que entonces ese inmueble se convierta en algo deseable para el cliente. Y al convertirse en algo deseable, entonces el precio ya no es tan importante. Estoy dispuesto a dar algo a cambio de eso. Estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque valoro lo que estoy recibiendo. Esa es la razón por la que en todas las ciudades existen fraccionamientos de muy alto valor,
donde la gente paga unas cantidades bárbaras por vivir ahí. La pregunta sería, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar tanto por vivir ahí? Y es más, aún dentro del lugar están dispuestos a pagar un extra por la ubicación, porque estén al lado del campo de golf o porque estén al lado de tal parte, etcétera. Ajá. Eso tiene que ver con el aprecio que la gente tiene por ese bien. Por eso es muy importante que el asesor aprenda que una forma de destruir su negocio, una forma de destruir sus cierres, es no tomarse el tiempo para desarrollar una buena técnica de presentación, para poder sustentar el valor de lo que están proponiendo. Por eso normalmente es la razón número uno por la que no logramos cerrar, porque está mal fijado el precio o no logramos desarrollar el valor del inmueble. Esa es la causa objetiva número uno, que el inmueble no tenía. Es más, miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos, ustedes saben qué es eso, un melón. Todos aquí hemos comido el melón en alguna ocasión. A lo mejor nos gusta, a lo mejor no nos gusta, pero todos lo hemos comido. Vamos a imaginar que vamos a comprar melón. Citlali se fue al Soriana y Citlali encontró el melón en $44.90 el kilo. Precio real, ya lo chequé en Soriana. $44.90 el kilo. Sin embargo, cuando anda ahí haciendo las compras, Citlali se da cuenta que en Walmart está en $39.90. ¿Dónde lo comprarías el melón, Citlali? A ver, ¿dónde anda Cit? Abriste el micrófono y lo volviste a cerrar. A ver. Lali se nos quedó dormida, yo creo. Bueno, entonces voy a cambiar de interlocutor. Amina, andas por ahí. Puedes abrir tu micrófono. No, no pueden abrir el micrófono. ¿Qué hicieron? ¿Por qué le cerraron el micrófono a todos? A ver. El administrador le cerró el micrófono a todo mundo. Sí, pueden ponernos por ahí por el chat y por el chat reactivamos, amigo. Que contesten, Ok. que contesten por el Por el chat. chat, por favor. Ajá. Amina, ¿dónde comprarías? ¿En Soriana o en Walmart? Dice Amina, en Walmart. ¿Ok? Sí, pero quién sabe. Si el Walmart te queda a una distancia similar a la que te queda el Soriana, probablemente. Pero ¿qué tal si el Walmart te queda del otro lado de la ciudad? ¿Dónde lo compras? En el más cercano, exactamente. Se fijan cómo lo que estamos dispuestos a dar depende del beneficio que nos genera. De tal manera, por ejemplo, pues a lo mejor en Chedraui, yo consigo ese mismo melón en $34.90. Pero eso no significa que me voy a ir a Chedraui a comprarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo que voy a ocupar, la gasolina que voy a gastar. Pero si el Chedraui me queda en el camino de regreso a mi casa, muy probablemente yo no compre el melón en el Soriana, sino me espero hasta el Chedraui. Y ahí de pasadita lo compro. ¿Se fijan? Esto es importante entenderlo. Es más, el mismo melón que a Mina estaba viendo si lo compraba en 39, en 44 o en 34, pero si le preguntas a un japonés, en Japón ese mismo melón vale 29.962 yuanes, que sería el equivalente nada más y nada menos que a 4.069 pesos por una pieza de melón.
Ahí nos dicen, dependiendo de la calidad del melón, si el de Walmart es mejor, lo compro ahí, aunque sea más caro. Ok, ese es un buen punto. Tiene que ver con el aprecio que tengo y con lo que yo llamo calidad. Si eres un buen comprador de melones, pues sí, te vas a poner que si el núcleo del melón está blandito, que hay gente que lo huele, hay gente que lo golpea, cada quien tiene su técnica para saberlo, pero definitivamente lo que vamos a pagar está en relación a lo que consideramos que vale la pena pagar. Entonces, muy importante ese elemento. Primero, vigila que lo que ofreces, ya sea tu servicio o un inmueble, esté dentro del rango de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Si tú quieres que tu cliente pague más, entonces tienes que trabajar mucho en elevar el valor o el aprecio que ese cliente tenga por el bien o servicio. Ahora, el segundo elemento, perdón, voy un poquito rápido, pero el tiempo es corto. Segundo elemento, las características del inmueble no eran las adecuadas. Ya no les voy a pedir que lean, yo voy a ir leyendo. ¿A qué nos referimos con que las características no eran las adecuadas? Bueno, este es un error totalmente atribuible al asesor. ¿Por qué? Por no realizar un análisis profesional de las necesidades del cliente. ¿Cuál es el problema que la mayoría de nosotros tenemos? Que cuando un cliente nos dice, quiero comprar una casa, nos entra una desesperación por empezar a mostrarle inmuebles que no nos aseguramos, no nos tomamos el tiempo necesario para saber qué es lo que el cliente quiere comprar. Y ustedes me van a decir, pues ya dijo que una casa, pero no es tan sencillo. Existe algo que se llama semántica. La semántica es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Y el significado de las palabras o el sentido de estas están en función del contexto en el que las usamos. Ejemplo. Ahí está, la palabra mamacita. La palabra mamacita, si yo la utilizo en este contexto, yo la pronunciaría mamacita. Y eso tiene un significado. El expresarlo de esa forma le da un significado a la palabra. Le da una intención a la palabra. Pero si yo cambio el contexto y lo pongo así, y entonces yo lo utilizo como mamacita, entonces significa algo completamente diferente, pero es la misma palabra. Solamente le cambié la entonación y eso hizo que el significado o el uso que le estoy dando fuera completamente diferente. Algo así sucede cuando el cliente te dice, quiero comprar una casa. Probablemente cuando el cliente te dice, quiero comprar una casa, él está hablando de esto. Pero a lo mejor está hablando de esto. O de esto. O de esto. O de esto. Todas esas imágenes que les estoy mostrando ahí son casas. ¿De qué te está hablando el cliente cuando te dice quiero comprar una casa? Pero a veces es tanta nuestra prisa que entonces empezamos o sea, le hacemos las preguntas obvias al cliente. ¿Cuáles son las preguntas obvias? ¿De cuántas recámaras? ¿En qué ubicación? ¿Cuál es su presupuesto? Y órale, como locos a mostrar propiedades. Y entonces ahí andamos 1, 2, 3, 4, 10 propiedades y el cliente simple y sencillamente no se decide. Y nos empezamos a desesperar que el cliente no se decide. ¿Pero por qué no se decide? Porque estamos jugando a las adivinanzas con él. Estamos esperando que algo de lo que le mostramos coincida con lo que él está necesitando. Pero cuando el cliente dice quiero comprar una casa, a lo mejor él está pensando en esto. Es que el lugar donde vivo, pues ya han entrado a robar a otras casas o ya se volvió una zona comercial
Ya muchos de mis antiguos vecinos vendieron, se convirtieron en comercios y ahorita en la noche queda muy vacía la calle y me da miedo. Entonces, cuando digo quiero comprar casa, lo que quiero comprar realmente es seguridad, un lugar donde me sienta o donde me vuelva a sentir tranquilo. Pero a lo mejor lo que te está diciendo es esto. La casa donde vivo hoy ya me sale muy cara. El presupuesto me está matando. Necesito ir a una casa donde yo encuentre ahorro. Pero a lo mejor lo que el cliente te está diciendo es esto. Quiero comprar una casa, pero lo que quiero es invertir. Entonces lo que estoy buscando no es la casa más bonita de la ciudad, sino la que me deje mayor rédito, la que haga más válida mi inversión. O a lo mejor el cliente te está diciendo esto. En una ocasión, no tengo el tiempo de contar la anécdota completa, pero en una ocasión a mí me tocó un caso de un cliente que se le mostraba y se le mostraba casas y simplemente el cliente no encontraba nada a su gusto y la asesora ya estaba desesperada. Es más, ya había llegado a la conclusión que casi todos los asesores llegan. El cliente está loco, no sabe lo que quiere. Entonces dijimos, ok, antes de que lo sueltes, vamos a platicar nuevamente con él. Nos sentamos con el cliente y hablamos de todo menos de la casa. Hablamos de su vida, hablamos de sus intereses y, oh, sorpresa, el cliente, que ya era una persona mayor, se sentía abandonado por sus hijos, se sentía abandonado por su esposa, se sentía abandonado por todos, menos por sus perritos. Los perritos que tenía se habían convertido en el centro de su vida y eran su nueva familia. El cliente no le estaba buscando casa ni a su esposa, ni a sus nietos, ni a nada. ¿Saben a quién le andaba buscando casa? A los perritos. Y cuando se le mostró una casa no tan bonita, pero con un patio padrísimo, el hombre se enamoró de la casa. Porque eso es lo que él buscaba. Pero el cliente también puede estar buscando esto. Una casa que le represente un proyecto de vida. A lo mejor no es la mejor casa ahorita, pero es una casa que yo la puedo hacer crecer. Se presta para un proyecto de vida que tengo. Entonces, ¿qué es lo que tu cliente busca? Eso es algo que tú te vas a tener que tomar el tiempo de averiguar. Antes de ponerte como desesperado a buscarle casa al cliente, averigua qué es lo que él está buscando, qué es la necesidad que él quiere resolver. Quiero comprar casa puede significar muchas cosas. Si tú te aseguras que le ofreces al cliente lo que él realmente necesita, prácticamente vas a tener la venta realizada. Porque a nadie nos gusta que nos vendan, pero a todo el mundo nos encanta comprar. ¿Y por qué nos gusta comprar? Porque encontramos cosas que nos satisfacen, llenan una necesidad que puede ser física, una necesidad que puede ser emocional. Eso es lo que a ti te toca descubrir, cuál es la necesidad que tiene el cliente. Ahora, pasamos al tercer elemento, pero ahora son los factores subjetivos. ¿Cuáles son los factores subjetivos? El inmueble fue mal presentado. Muy bien. ¿Qué significa eso de que el inmueble fue mal presentado? Ahorita lo vamos a ver. Y el último, la personalidad del cerrador o del asesor lo traiciona. Empecemos con el inmueble fue mal presentado. Miren, y esto es bien interesante. No existen, de verdad, no existe ningún producto que se venda solo. Todos, incluyendo los inmuebles, todos se requieren alguien que los presente, alguien que te enamore de ellos. Y tu labor al mostrar el inmueble es justamente lograr que el cliente se enamore de él. Para eso tú necesitas entender que hay diferentes tipos de clientes. Básicamente 3 tipos de clientes. Están los clientes visuales. Los clientes visuales son aquellos que la información les entra por los ojos.
se fijan en los detalles, se fijan en los acabados, se fijan en la apariencia de las cosas. Si el inmueble está sucio, tiene un gran impacto en ellos, porque es lo que entró por sus ojos. Entonces, los clientes visuales son aquellos que observan todo y que juzgan en función de la información que obtuvieron a través de la vista. Luego están los clientes auditivos. ¿Cómo reconoces a un cliente auditivo? Los auditivos hablan despacio porque son cuidadosos de lo que están diciendo, pero también se toman su tiempo para escuchar. ¿Por qué? Porque la información la están filtrando a través de los oídos. No les gusta el ruido porque obstruye la comprensión de las cosas. Y el tercer tipo de cliente son los kinestésicos. ¿Qué son los kinestésicos? Son aquellos que son más emocionales, se guían por sus emociones, por sus sentimientos, por el contacto. Son esos que entran y andan tocando los muros y andan tocando la madera y todo. No es que sean tentones, es que están percibiendo el mundo a través de la emoción o de la sensación que les genera a través del tacto. Son personas para las cuales generar recuerdos es importante y por lo tanto, cuando ellos tocan, huelen o escuchan, les recrea en su mente recuerdos y eso tiene un impacto en sus decisiones. Entonces, cuando tú atiendes a un cliente, una de las cosas que tú debes de evaluar es si es un cliente mayoritariamente visual, mayoritariamente auditivo o mayoritariamente kinestésico. No existe ningún cliente que sea una sola de las tres cosas. Todos somos una mezcla, pero hay una que predomina. Y entonces, si tú sabes analizar eso, entonces tú debes de saber enfocarte en ese aspecto. ¿Cómo atenderlos? Pues para atender a un cliente visual, usa catálogos, siempre trae papel y lápiz. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta ver que tú anotas las cosas que ellos dicen. O, por ejemplo, si les dices, miren, en este jardín quedaría muy bonito el asador, dibújaselos en un papel, aunque sean garabatos, aunque seas muy malo dibujando, pero a ellos les gusta, recrean a través de esos garabatos que tú estás haciendo, porque eso los ayuda a percibir el mundo. En el caso de los auditivos, tienes que ser muy bueno con las explicaciones. Tienes que ser casi teatral al mostrar el inmueble. Emociónalos, cuenta historias. Y de esa manera, ellos van a prestar más atención. Y por último, los kinestésicos. Para el kinestésico es muy importante que tú generes un ambiente donde él se sienta tranquilo, donde se sienta bien. Llévate un aromatizante y échale aromatizante en la casa. Sobre todo si es un aromatizante de manzana canela o de vainilla, porque eso nos hace evocar recuerdos de cuando éramos niños y alguien horneaba en la casa, nuestra mamá o alguna de nuestras hermanas o una tía. Recuerden que el kinestésico percibe la realidad en base a los recuerdos que le genera. Entonces, crea un ambiente, cómprate una bocinita de esas chiquitas y ponles una musiquita suavecita para que mientras están viendo el inmueble, estén escuchando musiquita agradable y todo. Prepara el ambiente. Desarrolla las habilidades, no solamente para conocer y evaluar al cliente, sino también para atenderlo en función de las cosas que para él son importantes. Y por último, tenemos la personalidad del asesor lo traiciona. A lo mejor tú ya hiciste todo, ya, pero resulta que lo importante no es lo que sucede, sino la manera en que lo interpretamos. Y a veces el asesor se convierte en su peor enemigo. ¿En qué sentido se convierte en su peor enemigo? Creencias. Todos tenemos nuestras creencias. ¿Qué son las creencias? Son pensamientos, son ideas
o principios que los consideramos verdaderos. Sin necesidad de pruebas los consideramos verdaderos. Y eso es peligroso. Porque quiere decir que no necesariamente son verdaderos. Eres tú quien los está convirtiendo en verdaderos. ¿Por qué? Porque son interpretaciones subjetivas que tú te las has creado sobre ti mismo, sobre los demás. ¿Nunca han oído esa expresión de hizo una tormenta en un vaso de agua? ¿Qué significa esa expresión? ¿Cuándo utilizamos esa expresión? Cuando alguien crea un problema donde no lo había. Pero para esa persona sí existía el problema. No es que esté loco, es que en su mente el problema sí existía. Y lo transmitió, lo hizo real. Hizo una tormenta en un vaso con agua. Eso es algo que nos sucede muchas veces a los asesores. Creamos tormentas donde no las hay, creamos problemas donde no las hay. Interpretamos expresiones de los clientes como si fueran una tragedia cuando no lo es. El cliente manifiesta una objeción y el mundo se nos derrumba cuando el cliente lo único que está pidiendo es más información. Entonces, mucho cuidado con nuestras creencias. Miren, aquí está el asesor y aquí está el cliente. El problema es que a veces vemos al cliente así, como una bolsa de dinero, como alguien que está ahí nada más para resolver nuestros problemas. No lo vemos como un ser humano que tiene una necesidad que resolver, sino lo vemos solamente como alguien de quien vamos a obtener un beneficio. Desde ahí ya empezaste mal. ¿Por qué? Porque entonces tu panorama, cuando estés ofreciendo el inmueble, va a provocar que entre ustedes se cree una especie de barrera invisible, como si hubiera un muro entre ustedes, de tal forma que lo que el cliente dice y lo que tú dices no le llega a ninguno de los dos. Y esto se debe a que en tu mente tú dices, es que necesito venderte esto, porque esta casa ya la traigo rezagada, porque están a punto de quitármela, porque es la que me pagan mejor comisión, porque tú necesitas. Cuando el cliente dice, yo lo que quiero comprar es esto. Están hablando lenguajes diferentes y no hay conexión, no hay comunicación. Y el resultado es que tu ilusión, tu necesidad económica, el cansancio de andar mostrando no solo a él, sino a otros, los gastos que te genera el negocio y tus propias necesidades emocionales, cuando no obtienen el resultado que tú esperas, entonces pasa esto. Tú le dices al cliente, ¿le gustó la casa? O me va a hacer una propuesta por la casa y el cliente te responde, está bonita, pero queremos ver otras. ¡Bum! Se te derrumba el mundo y entonces la ilusión se transforma en desilusión, la necesidad en presión, el cansancio en frustración, los gastos en déficit y tus necesidades emocionales en depresión. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras y las segundas? La traducción que nuestra mente hizo de ellos. Entonces, el sentimiento de frustración del asesor viene por causa de la gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Y eso hace que entonces todo lo que era positivo en la mente del asesor se transforma en un panorama negativo. Y eso tiene un costo muy alto. Porque cuando tú te comunicas con los clientes, tu comunicación verbal representa solo un 7%. O sea, el rollo que tú estás echando solo representa un 7% de la comunicación. La forma en que lo estás diciendo representa un 38%. O sea, esa teatralidad de la que les hablo, esa emoción, el subir y bajar la voz, todo eso representa un 38%. Bueno, a lo mejor
Tu rollo es muy bueno y lo transmites muy bien. 38 más 7 da 45. Quiere decir que solo has resuelto el 45% de la ecuación. El otro 55% es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la que tú le transmites sin palabras al cliente. Y es ahí donde tus creencias se vuelven tan importantes. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a estar dando un mensaje muy bueno, pero si tú no crees en ese mensaje, el cliente lo percibe. En nuestro cuerpo existe algo que se llaman las neuronas. Las neuronas son las que crean las creencias y hay unas neuronas muy especiales que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es detectar a las neuronas del que tienen enfrente para poder evaluar si lo que tienes enfrente es alguien confiable, es alguien peligroso o es alguien en quien no puedes confiar, etcétera. Por eso es que a veces nos sucede que conocemos a alguna persona y tú dices, ay, no sé, pero algo no me cuadró de esta persona. Son tus neuronas espejo que te están diciendo, cuidado porque detecté algo que no está bien con esta persona. Y a veces lo que no está bien es esa desconfianza que hay en tu interior. Desconfianza de ti, desconfianza de lo que dices, desconfianza del producto que ofreces, desconfianza de tus servicios, y eso lo estás transmitiendo constantemente. Por eso tienes que tener cuidado en lo que pones en tu mente. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Ten cuidado quiénes son esas 5 personas, porque tus creencias vienen de todo lo que tu mente absorbe, lo que lees, lo que oyes, lo que ves, lo que platicas. Todo eso es lo que está creando tus creencias y tus creencias crean tu realidad, afectan tus resultados. Entonces, una vez que les he dado estos 4 principios, rápidamente ahora sí les doy una técnica de cierre que está en armonía con esos 4 principios. Y se llama la técnica de los cierres escalonados, que se basa en 2 premisas. La primera es la regla del sastre. ¿Cuál es la regla del sastre? Los sastres siempre, antes de elaborar, toman las medidas. Nunca le van a meter un tijerazo a la tela si antes no tomaron las medidas. ¿A qué nos referimos con tomar las medidas? Bueno, esta es la primera regla. La segunda regla es la del carpintero. Siempre mide 2 veces para que solo tengas que cortar una. La regla del sastre representa esos datos que tú debes de obtener del cliente antes de lanzarte a mostrarle propiedades. Eso es lo que significa el que tú averigües qué quiere resolver el cliente. ¿Qué significa quiero comprar casa o quiero comprar oficina o quiero comprar bodega o quiero comprar terreno? ¿Qué es lo que realmente el cliente te está solicitando? No te vayas por lo obvio. Mide primero. Mide. Antes de que te pongas a cortar, toma las medidas. Entrevista a tu cliente. ¿Qué es lo que él desea resolver? ¿Cómo ha sido su experiencia con otros compradores, si es que la ha tenido? ¿Cuál ha sido su experiencia durante esta compra? ¿Ya lo atendió alguien más? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le gusta de los inmuebles que ha visto? ¿Qué no le gustó de los inmuebles que ha visto? Datos sobre la ubicación, datos sobre la personalidad del cliente. ¿Es visual, es auditivo, es kinestésico? Créate primero todo el mapa completo. Cuando tengas el mapa completo, ahora sí ya puedes ponerte a cortar la tela. Y es ahí donde entra la regla del carpintero. Siempre hay un estrés enorme al hacer la pregunta. ¿Me va a hacer una propuesta? ¿Cómo puedes incrementar la posibilidad de éxito? Asegúrate que el cliente te responda que sí. ¿Cómo lo haces? Con toda la información que tú ya obtuviste del cliente, por ejemplo, tú vas a tomar 5 cosas
de las que el cliente te pidió y antes de hacerle la pregunta del cierre, le vas a decir, a ver, Jorge, usted me pidió una casa que estuviera en un tope de 6 millones de pesos. Esta casa tiene un valor de 5.800.000. ¿Cumple esa condición? Y Jorge me va a decir, sí. Muy bien, Jorge. Usted me pidió una casa que tuviera cochera para 3 autos. Esta casa tiene un buen espacio para que los 3 autos estén techados. Entonces, ¿cumplimos con ese requisito? Sí. Y Jorge, usted me pidió también una casa que no estuviera a más de 10 minutos de esta zona porque ahí están las escuelas de sus hijos. Entonces, ya vimos que el tiempo de traslado de aquí a acá es aproximadamente de 7 minutos. ¿Cumplimos con ese requisito? Sí. Y puede parecer obvio lo que yo le estoy preguntando al cliente, pero ¿por qué se lo estoy preguntando? Porque hay un mecanismo mental que estoy tratando de activar. Cuando yo le hago una pregunta al cliente que sé que me va a responder sí, y el cliente me responde sí, la siguiente pregunta, al cliente se le va a hacer más fácil responder sí. Por eso le voy a hacer 4 o 5 preguntas que yo estoy seguro que él me va a responder sí. Porque la última pregunta va a ser, ¿me va usted a hacer una oferta por la casa? Pero antes de hacerle la pregunta, le voy a decir, señor Jorge, señor Salvador, señor Yaresi, ¿ya se dio cuenta que esta casa tiene lo que usted solicitó? No es fácil encontrar una casa que tenga los elementos que usted solicitó y esta propiedad los tiene. No deje ir esta oportunidad. Y entonces le hago la pregunta, ¿me va a hacer usted una oferta por la casa? Esto en mercadotecnia se llama el efecto wow. Estás provocando que el cliente descubra algo. ¿Qué es lo que el cliente está descubriendo? Que la casa tiene lo que él busca, o el local o la bodega tiene lo que él busca. ¿Cuál es la razón por la que al cliente le cuesta tanto trabajo darte el sí? Porque en su mente él está pensando, ¿y si me encuentro una mejor ubicada? ¿Y si me encuentro una más grande? ¿Y si me encuentro una que tenga esto? ¿Y si me encuentro una que tenga aquello? Y eso lo hace sentir temor de la respuesta y del compromiso. Pero si tú lo presentas de esta manera, ayudándole a repasar que el inmueble tiene los elementos que él busca, entonces el cliente va a decir, es cierto, el inmueble ya tiene lo que yo necesito. Y su respuesta va a ser muy probablemente que sí está dispuesto a hacer una oferta. ¿Por qué? Porque además incrementaste el valor que el inmueble tiene ante el cliente. Y cuando tú incrementas el valor, el inmueble se vuelve deseable. Muy bien. Pues se fue muy rápido el tiempo. Espero que estos elementos de los que estuvimos hablando les resulten de utilidad. Como les digo, no existen fórmulas mágicas del cierre. El cierre es algo que se construye y se construye en función de una técnica, no a través de palabras mágicas, ni existe una pregunta mágica. Existe un camino y un procedimiento que si yo lo sigo, muy probablemente el número de cierres se va a incrementar. Pero siempre habrá un margen de alguien que nos diga que no. Entonces ahí aplicaremos técnicas de manejo de objeciones que las veremos en otra plática porque en esta ya no dio tiempo. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Les devuelvo a Magdalena, Nacho, les devuelvo el tiempo a ustedes. Muy amables todos. Muchísimas gracias, Ariosto. Aquí nos diste, bueno, siempre hay que hablar en primera persona. Me diste una apertura de sentimientos de visualizar y aquí es donde he detectado y lo comparto porque muchos me han comentado, híjole, yo me desviví por venderle una casa roja y resulta que mi cliente quería una casa blanca. ¿Sí? ¿Y por qué no le vendí la casa blanca? Pregunto, ¿le pregunté? Lo investigué, lo perfilé, detecté, le cuestioné. Ahí es donde está el tema principal y el perfilamiento. A veces nosotros pensamos que el perfilamiento nace cuando estoy captando al comprador, pero también nace con la propiedad, aunque yo no traiga la propiedad.
que sabemos de antemano que la mayoría de las cierres que nosotros tenemos pues son compartidos. Muchos traigo yo la propiedad o traigo al prospecto comprador, pero sí es importantísimo el perfilamiento, detectar las necesidades, saber preguntar, pero principalmente saber escuchar.